¿Qué contamina? ¿Qué es lo que contamina? Yo por aquí tengo una cosita preparada. Es el vaso de agua que generalmente me ponen a mí para beber. Pero yo lo quiero compartir con alguien. ¿Queréis compartir el vaso de agua conmigo? ¿Sí? ¿No te importa? ¿No? No sabes de qué tiene el vaso de agua. Te he dicho que es un vaso de agua, pero tú no sabes lo que tiene dentro. No pasa nada, confío en ti. Confía en ti. Uy, Dios mío. Es más negocio, porque todavía no he terminado de decirte lo que tiene el vaso de agua. Resulta que hice una pequeña mezcla en el agua, porque esta mañana cuando saqué... Tengo un perro, ¿sabéis que tengo un perro? Esta mañana saqué al perro y cogí un poco de tierra de donde el perro va y de donde van todos los perros de la ciudad y lo mezclé aquí y no sé si está dispuesta todavía a querer el vaso de agua. Ya no, dice que ya no. Pero tú me amas en Cristo. Seguro que no me va a ofrecer eso, ¿verdad? No, estoy diciendo que estoy dispuesta a compartirlo contigo, o sea que si tú quieres un poco, yo puedo compartirlo contigo. Vale. Bebo yo primero. ¿Cómo estás? ¿Tan bueno? Bueno, no es esa mezcla que yo dije que era, es simplemente agua. Pero, aunque Jennifer se estaba queriendo hacer la valiente, estaba deseando que yo no le diera el vaso de agua. Porque realmente nadie bebería un vaso que está contaminado. Nadie bebería de un vaso de agua que si yo te dijera, mira, es que tengo la gripe, he estado bebiendo agua de él, pero puedes tomar un poco. Nadie haría eso, porque nadie quisiera contaminarse. Nadie quería tomar algo, nadie tomaría algo con lo cual contaminarse, pero muchas veces pensamos que contaminarse tiene que ver solamente con lo que tomamos y entra dentro del cuerpo, y es verdad, hay un montón de gérmenes por ahí, un montón de cosas que nos provocan enfermedades y demás. Pues es agua, es agua. Entonces, mucha gente piensa que solamente lo que contamina es eso, pero también contaminan otras muchas cosas en nuestra vida. Contamina lo que nosotros vemos, contamina también lo que nosotros oímos, contamina también lo que nosotros, a donde nosotros vamos. Hay muchas cosas que nos contaminan y se van introduciendo dentro de nosotros y es lo que nosotros terminamos por ser. Tenemos una identidad, tenemos una forma de ser y esa forma de ser muchas veces es lo que nosotros hemos bebido, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos escuchado o hemos visto. Y cada uno de nosotros tiene esa forma de ser y entonces actúa en consecuencia a eso que ha ido absorbiendo en las diferentes etapas de su vida. Entonces, a donde os quiero llevar es que lo que contamina no es solamente aquello que entra y que entra de diversas maneras, y no precisamente hoy voy a hablar de enfermedades porque no entiendo de nada de gérmenes ni nada de esto. Solo sé que cuando alguno está con gripe procuro mantenerme un poquito más lejos y ya está. Eso es lo único que sé. Pero sí que sé que hay muchas cosas que en nuestra vida nos ponen en evidencia porque lo que hacemos, eso es lo que verdaderamente contamina. Y lamentablemente muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con las cosas que hemos aprendido o las cosas que hemos conocido o lo que otros instauraron y lo que otros sembraron. Si no beberíamos lo que nos pondría enfermos o cualquier cosa sucia, como el ejemplo que acabo de poner, y de la misma manera, si bebo un vaso que tiene gripe, sé que lo voy a contraer y después voy a ofrecer gripe, ¿por qué bebemos de aquellas cosas que nos hacen repartir las mismas cosas malas? Es decir, ¿por qué bebemos de situaciones que no deberíamos participar y después repartimos esas situaciones? Un ejemplo claro. Muchas veces he estado en ambientes donde la conversación está llena de crítica y de murmuración. Y a veces, sin uno darse cuenta, ¿qué hace? Participa de esa crítica y de esa murmuración. Criticar y murmurar no es solamente escuchar y decir. Criticar y murmurar es simplemente escuchar. Cuando uno ya participa de murmuración y escucha, eso se contamina y eso se expulsa. Y cuando lo expulsas, ya estás trayendo contaminación. Te contaminas de un lado y contaminas por el otro. Hasta que uno se tiene que dar cuenta. Hace muchos años me pasó justamente esto. Estaba como matrimonio, estábamos entre dos parejas de amigos
Y resulta que nos llevábamos bien con las dos parejas de amigos, pero estas parejas entre sí no congeniaban. Y me acuerdo que cuando estábamos con unos era escuchar aquí, cuando estábamos con otros era escuchar de allí. Llegó un momento que ya me saturé y dije, quieto, no me contéis más nada, id y hablad entre vosotros. Porque te llegas a contaminar y al final no sabes en dónde estás o con quién participas o qué es lo que haces. Una de las cosas que tenemos que evitar es contaminarnos nosotros para después contaminar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos con las cuales contaminamos tienen que ver con las cosas que ya habíamos albergado, con las cosas que ya habíamos almacenado en nuestra vida. Y es interesante este pasaje que vamos a leer, el capítulo 7, versículos del 1 al 23 del Evangelio de Marcos, porque nos ayuda a ver, nos ayuda a entender algunas cosas. Lo primero es recordar, ya hace tiempo que dejamos Marcos atrás y ahora estamos retomando nuevamente, pero lo primero es recordar que el capítulo 6, hasta ahora, durante todo el Evangelio de Marcos, lo que hemos visto es cómo Jesús se da a conocer y se identifica como el Hijo de Dios, Dios mismo, el que viene a salvar al mundo de sus pecados. Y ahí empieza a hacer obras, empieza a hacer milagros, empieza a hablar con los fariseos, empieza a hablar con las multitudes, a enseñarles, y empieza a hacer todas estas cosas. Y en el capítulo 6 especialmente nos mostró, el capítulo, Marcos nos muestra a Jesús haciendo un montón de milagros, que parece que no habían convencido del todo todavía a sus discípulos, porque los discípulos iban de milagro en milagro, de hecho extraordinario en hecho extraordinario, pero iban también dudando de uno a otro. Y a la misma vez también podemos ver a sus corazones, podemos ver sus corazones y sus mentes cerrados ante lo que están, pero están sintiendo algo hacia Jesús, hacia el Señor. Por otro lado están las multitudes, la gente que aceptaban los milagros que Jesús hacía, aceptaban por supuesto las sanidades que hacía, claro, como, ¿no? Y más se te beneficiaba en primera persona. Pero la multitud todavía seguía sin saber quién era Él. Posiblemente los discípulos tenían un poquito más de ventaja. Pero ahora nos volvemos a encontrar a Jesús discutiendo otra vez o hablando con los fariseos y con los maestros de la ley que seguían con sus críticas a Jesús acerca de lo que Él hacía. Estaban empecinados, empeñados en no creer y no querían seguir a Jesús. Y entonces vamos a observar cómo hay un nuevo encontronazo. Vamos a leer el pasaje para que podamos meternos de lleno en él. Así que si lo tienes en tu Biblia bien, si lo quieres seguir en la pantalla también. Dice el pasaje: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los carros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o madre: aquello con lo que hubiera sido bendecido de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre. Así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Llamando así otra vez a la multitud, les decía: oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que por echar en él le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y les dijo: ¿así que también vosotros carecéis de entendimiento? ¿No comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde fuera le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina,
Así declaró limpias todas las comidas y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Hasta aquí la lectura de la palabra. La diferencia que había entre Jesús y los fariseos y los maestros de la ley y la discusión que él tuvo con ellos era de una importancia tremenda, porque nos muestra el desacuerdo que Jesús y los judíos ortodoxos de aquel tiempo, de su tiempo, tenían. Esta vez se quejaron ellos, los fariseos y los escribas se quejaron de que sus seguidores no se lavaban las manos para comer. Y entonces lo hacían incluso después de haber tenido contacto con los gentiles. Los gentiles y los judíos convivían juntos. Y era normal que se encontraran en el mercado, que se encontraran en algún lugar público o simplemente por las calles. Y era tradición de que antes de comer se tenían que lavar las manos y hacerlo bien. En este asunto no era un tema de carácter higiénico. El lavarse las manos no era aquí por un tema higiénico. Era por un tema estrictamente religioso, por los escrúpulos religiosos. Dar cuenta que cualquiera de ellos no se podía mezclar, ni se podía contaminar con otro que no fuera de Israel. El término lavarse aquí no tiene que ver con lo higiénico. No estaban preocupados por los gérmenes que entran. En ese tiempo yo creo que lo que menos estaban preocupados era por ese tipo de cosas. Estaban preocupados por la contaminación religiosa, por lo escrupulosos que ellos eran por estas cosas. Y Marcos nos explica que esto era solo una parte complicada de todo un sistema de rituales de lavamiento que hacían los judíos. Todo venía de la tradición, y insisto, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, venía de la tradición y no venía de los mandamientos de Moisés. O sea, que no era obediencia a la palabra, sino que era obediencia a la tradición. Así que la tradición para ellos tenía que ser mirada con mucho cuidado. Tenía que ser rigurosamente cumplida. Y no pensáis que algunas de las religiones de nuestros días, incluso iglesias cristianas, mantienen todavía todo este tema de tradiciones por encima incluso de la palabra. ¿No será que el cristianismo también es así? Además de que miramos para otros lugares y decimos, es que mantienen más la tradición. A veces nosotros en nuestras iglesias también hemos mantenido más la tradición que la palabra del Señor. Le hemos dado más importancia a nuestras normas que a las normas de Dios. Y eso es triste. Los escribas y los fariseos, para los escribas y los fariseos estas reglas, estas normas eran la esencia de la religión. Ellos tenían que cumplir con todo ello. Y el cumplirlas era agradar a Dios, pero en realidad se estaban agradando a ellos mismos. Y cualquiera que rompiera estas normas, que no las cumpliera, había pecado. Esa era la idea que los fariseos y los escribas tenían de la bondad y del servicio a Dios, cumplir con las normas. De hecho, Jesús vino y se manifestó y no le conocieron. En el sentido más estricto de lo religioso, Jesús y estas personas estaban hablando lenguajes totalmente diferentes. Jesús hablaba una cosa, los fariseos y los escribas hablaban otra. Jesús no le daba importancia a ninguna de estas reglas y por eso lo acusaban. Ya vimos hace tiempo, también en Marcos, el pasaje de cuando iban recogiendo espigas en el día del sábado. Y los fariseos y los escribas volvieron a denunciar ante Jesús que sus discípulos hacían esto. Jesús no le daba importancia a estas cosas, le daba importancia a cosas que tenían más valor. Y aquí se nota que hay algo que se rompe en la religión como ritual. Se rompe también el ceremonial, se rompen las reglas, las normas. Y la persona que considera la religión como amar a Dios y a sus semejantes, era el conflicto, la oposición entre dos cosas totalmente diferentes. Unos defendían el ritual, el ceremonial, los fariseos y los escribas. Jesús, por su parte, defendía la necesidad de tener íntima comunión con Dios a través de Él.
y solo a través de Él. Está claro que la idea de Jesús sobre la religión y la que tenían los escribas, nos queda claro que no se parecían absolutamente en nada. Estaban totalmente en las antípodas el uno del otro. Y Jesús trataba de acercarlos y hacerles ver, pero ellos se enrocaban en su posición. Así que Jesús empezó para refutar lo que ellos decían, porque vinieron como a acusarle y a preguntarle. Claro, ya iba subiendo el tema de nivel, ya la crispación entre los fariseos, entre los escribas iba subiendo de nivel, porque ya en muchas ocasiones Jesús los dejó en vergüenza, los dejó en ridículo por sus posicionamientos y cómo Jesús les hablaba. Y esta no deja de ser una situación parecida, porque Jesús les cita un pasaje de la Escritura, y aquí es donde más les duele a los fariseos. Les cita un pasaje que ya lo hemos mencionado, que es de Isaías 29, versículo 13. En ese versículo, en ese contexto de ese pasaje, Isaías está acusando a los que viven en su tiempo, a sus contemporáneos, de honrar a Dios con sus labios y no hacerlo con el corazón. Esto es interesante. Les acusa también de decís que estáis cerca de Dios, pero en realidad estáis muy lejos. Y esta también sería una cuestión para observar nosotros en nuestra vida. ¿Estoy cerca de Dios o estoy lejos de Él? ¿Digo que honro a Dios con mis labios o es mi corazón quien verdaderamente le honra? ¿A qué me estoy dedicando? Y Jesús entonces acusó a los escribas de dos cosas. La primera es de hipócritas. Les acusó de ser hipócritas, de mentir. Y les acusó también, la segunda cosa, de sustituir las leyes de Dios por las normas inventadas por los hombres. Y déjenme decirles algo. Esto era muy grave. Era grave en el tiempo de Jesús, cuando Jesús lo denunció, y es grave en nuestro tiempo también hoy. Sustituir la tradición y las normas de los hombres por la ley de Dios, eso es muy grave. Y la iglesia no puede permitirse ese lujo. No podemos vivir de esa manera. Jesús no negó que sus discípulos estaban quebrantando las tradiciones. Si os dais cuenta, Jesús no hizo una defensa de, bueno, es que ellos lo están haciendo por esto y por otro. No. Jesús fue directo a ellos para explicarles qué era lo que estaban haciendo. No les explicó lo que estaban haciendo, simplemente lo argumentó y lo justificaba diciendo que esas tradiciones eran de los hombres. Por lo tanto, no había importancia en eso. Entonces los fariseos otra vez se enfadan. Y Jesús le dice que el cumplimiento de esas cosas no tiene ningún sentido de relación con Dios. No va a ponerte en comunión con Dios cumplir las normas de los hombres, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, si la tradición contradice las Escrituras, tiene que parar, a pesar de lo mucho que las podamos amar. Hay gente que se aferra a las tradiciones, están anclados en ellas, y el fruto que dan es poco o ninguno. Porque cuando nos anclamos en las tradiciones, hay escasez. Entonces no se puede vivir con la autoridad de Dios. Y se vive de manera no agradable. Y uno puede pensar que hace lo correcto. Y uno puede pensar que es lo mejor. Pero cuando estamos actuando de esa manera, estamos destruyendo nuestras propias vidas y estamos dando un testimonio pésimo. Luego Jesús les puso un ejemplo de una manera en la que ellos se saltaban un mandamiento de la ley de Moisés por medio de un truco. Si un hombre juraba una ofrenda a Dios, que era el dinero que normalmente había gastado en sus padres ancianos, se libraba de la obligación de proveer a ellos. ¿Y qué significa esto? El nombre de eso es corbán, que es el término que se usaba para describir esta clase de juramento u ofrenda. Y este truco religioso era la peor de las hipocresías. Y peor todavía, era solamente un ejemplo entre otros muchos, porque si hubiera sido la única cosa todavía, pero había una serie de cosas que ellos hacían para poder saltarse la ley de Dios. Jesús estaba atacando un sistema que ponía las reglas por encima de la necesidad humana, porque esas reglas eran totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y el mandamiento de Dios era que la llamada del amor humano
tuviera prioridad. Y el mandamiento de los escribas era que la llamada de las reglas legales debían cumplirse por encima de todo. Yo no sé si sabéis, pero tenían todo un sistema de leyes y de normas que debían cumplir, que eran, yo he explicado aquí otras veces, que es la interpretación de la ley de Dios. Interpretaban que para no saltarse aquello que el Señor decía, aunque en algunas cosas en sí que son muy específicas en la palabra, ellos interpretaban y añadían otras ciertas cosas que debían hacer. Y es esto lo que Jesús viene a confrontar. Viene a confrontar a unos hombres que están presumiendo de que conocen a Dios, pero en realidad lo que conocen son sus propias normas, que las cumplen a rajatabla, pero cumplir esas normas no les acerca a Dios. Y Jesús estaba atacando ese sistema, y Jesús les estaba poniendo en su lugar. Jesús estaba totalmente seguro de que cualquier reglamento que le impidiera a una persona ayudar a alguien necesitado no era más ni menos que una contradicción a la ley de Dios. Jesús no estaba diciendo que se dejara de cumplir la palabra de Dios, y esto tenerlo claro. Jesús no le estaba diciendo a los fariseos, es que tenéis que dejar de hacer lo que Dios dice. Lo que Jesús estaba diciendo es, tenéis que dejar a un lado la tradición. ¿Cuál es la tradición en la que nosotros hemos sido criados? ¿Cuál es la tradición que hasta ahora nosotros vivimos? Porque esa tradición y el cumplimiento de esa tradición puede ser que hasta ahora no nos haya puesto en comunión con Dios, sino en comunión con la religión. Y hay una de las cosas que tenemos que evitar y de las que tenemos que salir de una vida religiosa atada a las normas de hombres. Tenemos que venir a la comunión con Dios por medio de su palabra. Jesús no estaba diciendo que se dejara de cumplir la palabra de Dios. Jesús estaba diciendo que se dejaran de cumplir normas inventadas que no habían salido de su boca. Y después les habla acerca de la pureza. Era otro ejemplo aquí. Así que Jesús aprovechó la oportunidad para explicarle a la gente, a las multitudes, que la verdadera naturaleza de la contaminación no era el ritual sino moral, y que brotaba del interior y no de lo exterior, como enseñaban los fariseos. Todo lo que hacían no era la contaminación, todo lo que entraba no era la contaminación, sino lo que estaba dentro de ellos. Hoy en día nos parece tan obvio que podamos entender esto, pero los discípulos no lo podían comprender. Ellos también estaban sorprendidos porque todo lo que le habían enseñado salía fuera de lo que Jesús decía. Y cuando nosotros venimos al Señor y cuando nos viene la palabra de Dios, viene fuera de lo que hasta ahora hemos aprendido. Es normal tantas cosas. Hombre, alguna vez puedo poner un ejemplo sencillo. Alguna vez alguien me ha dicho, bueno, pastor, o Samuel. Bueno, Samuel, es que una mentira piadosa, una pequeña mentira. Esa es la tradición en la que nos hemos criado. Y incluso nos han dicho, sí, pero bueno, no pasa nada. Déjame decirte, eso es pecado. Cuando venimos a Dios y cuando venimos a su palabra, mentir es mentir, porque hemos aprendido por la palabra que para Dios no hay grado pequeño, no hay grado grande ni pequeño de lo que es pecado, sino que para Dios todo es pecado. Mentir y mentira piadosa es pecado. Y así otro montón de cosas que vienen a la luz de nuestras vidas cuando entramos en la palabra. Porque antes estábamos ciegos, antes estábamos perdidos, antes estábamos sin rumbo y sin dirección. Pero cuando hemos venido a la Escritura, hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta renunciar a aquel sistema de hombres que hemos aprendido. No solamente al sistema religioso, sino el mundo en el que vivimos nos impone a veces unas ciertas normas que tenemos todos que cumplir y que vivir. No es así para Dios. No es así para Dios. Jesús les enseñó a ellos que su pensamiento no estaba correcto. Ellos pensaban que contaminarse era como un germen, una infección de contagio que se cogía de los de afuera. Y en realidad eso es parte de muchas religiones, pero no es parte del cristianismo. Y no estoy hablando de enfermedades en el cuerpo que se puedan manifestar. Estoy hablando del alma, estoy hablando del corazón, estoy hablando de la íntima comunión con Dios. Jesús les enseñó que no se pecaba por lo que entraba, sino por lo que salía del corazón. Por lo tanto, es como algo que empieza desde dentro.
Cualquier enfermedad que empieza dentro de nosotros se manifiesta desde dentro y entonces se ven los síntomas desde fuera. Esto es mucho más difícil porque no lo podemos evitar. Y todos lo tenemos. Requiere una cirugía espiritual. Y esa cirugía espiritual solo la puede hacer Jesús. Nadie más. En nuestra naturaleza interior. Y solo Él. A esta altura Jesús remachó lo absurdo del punto de vista fariseo por medio de un ejemplo de sentido común. Lo que entra al estómago no afecta a nuestra vida espiritual, sino solamente a nuestra digestión. Y ya luego nuestros procesos digestivos se encargarán del resto. Te comes un chorizo, te va a afectar al estómago. Si tienes acidez, te va a romper el estómago. Te comes un pimiento, o como alguno que yo conozco que no come lechuga porque dice que la lechuga es para la vaca. Vale. Todo lo que comes se digiere. Algunos no pueden comer determinados tipos de alimentos porque les perjudica, ¿verdad? Ahora está muy candente, muy evidente todo lo que tiene que ver con los problemas con el gluten, ¿no? Incluso hay hermanos dentro de la iglesia que tienen problemas con el gluten y no pueden comer cierto tipo de alimentos, pero en lo normal, en cualquier persona, se puede comer cualquier tipo de alimento porque el cuerpo lo digiere. Y voy a parar de hablar de alimentos porque algunos están todavía me ayudan, ¿no? Pero lo cierto es que no contamina lo que entra. Marcos deduce que si esto es así, todo alimento es entonces limpio. Y sería permitido comer todo alimento. Porque no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y aunque en el Antiguo Testamento, en Levítico, en el Pentateuco, vemos una larga lista de animales que son inmundos y por tanto no se pueden comer, Jesús ahora los declara todos limpios. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y ahora nos vamos a meter con eso. Jesús hizo esta afirmación revolucionaria de que nada que entre en el cuerpo de una persona la pueda hacer inmunda. Inmunda en lo religioso, inmunda en cuanto a su relación con Dios, que eso era lo que pensaban los fariseos. Estaba borrando con una sola palabra y un solo gesto todas las leyes que los judíos habían sufrido y dado, y a las que le habían dado vida. No nos sorprende que los discípulos estuvieran alucinados y que los fariseos y los escribas estuvieran enfadados, porque estaba yendo en contra de todo lo que ellos habían establecido como leyes. Y en realidad Jesús estaba diciendo que las cosas no pueden ser limpias o inmundas en un sentido religioso. Solamente lo pueden ser las personas, porque las cosas no son inmundas. Lo que puede quedar contaminado somos nosotros, las personas. Son las personas las que se contaminan, son las personas las que tienen libre albedrío, son las personas las que tienen capacidad de decisión, son las personas las que albergan las cosas y las que sacan las cosas. Somos nosotros los que nos contaminamos, no las cosas. Y solamente lo pueden ser las personas, nada más. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? Esas acciones son las que salen del corazón, lo que hemos guardado nosotros. Y el punto de vista de los fariseos acerca de la contaminación era un error. Y Jesús mostró que el corazón, la mente, ¿vale? Cuando hablamos del corazón, cuando la Biblia habla del corazón, habla de la conciencia, habla de la mente. Es la fuente de toda contaminación. Y presentó una lista larga de cosas terribles que pueden salir de este corazón. La tenemos en el versículo 21, 22 y 23. Algunas de ellas todavía ancladas ahí en la pantalla. Y son tremendas. Todas estas cosas salen ¿de dónde? Del corazón, de lo que hemos albergado. Todas estas cosas salen como fruto de no tener una verdadera intimidad con Dios. Y los fariseos cayeron en muchas de estas cosas. Algunos de estos pecados eran pecados que ellos tenían y no se daban cuenta que era lo que estaban haciendo, sacándolo de su corazón. No podía ser que estos hombres que dijeran que amaban a Dios hicieran un complot entre ellos para poder matar a Jesús. No puede ser que le acusaran con mentiras. No puede ser que hicieran todas esas cosas y se saltaran todas las normas de Dios para poder obedecer las normas de los hombres. Y hay muchos lugares y muchas circunstancias en las que estas cosas pasan, en las que se le da importancia a lo secundario por no darle importancia a la palabra de Dios. Y mucho más, porque van error tras error, pecado tras pecado, por no poner al Señor en primer lugar.
Y muchos van hacia el precipicio y sin darse cuenta. Esta lista de cosas que está ahí en el texto y que salen del corazón, oiga, esto es terrible. Es penoso. Si la examinamos, debemos sentir escalofrío. Pero estas son las cosas que salen del corazón. Es un desafío no evitar tales cosas por vergüenza, sino examinar humildemente nuestros corazones. ¿Estamos actuando así? Porque esas cosas que declaró Jesús son las importantes y no lavarse las manos para no contaminar el alma. Cierto es, si tú no te lavas las manos para comer y tienes gérmenes, los vas a contraer. Eso es matemática pura, eso no hay que ser ministro, no hay que estudiar medicina para eso, es lo que hay. Pero sí sé que entendéis que yo no estoy hablando de, como ya dije antes, ni de enfermedades, ni de nada parecido. Estoy hablando de lo que contamina al hombre. Y no es lo que entra, sino lo que sale. Con la ayuda del Espíritu Santo, debemos examinar nuestras vidas para descubrir qué es lo que sale de nosotros como contaminación. No es algo que podamos descubrir solo. Porque muchos de nosotros habremos robado por mucho tiempo, pero hemos robado y no nos dimos cuenta hasta que el Espíritu Santo nos lo reveló. Alguna vez os he contado, y no sé si a todos, pero a muchos sí, aquella vez que me tropiezo en el libro de Proverbios con el pasaje que dice que la balanza falsa es abominación al Señor. ¿Os he contado esto? Un día descubrí eso porque yo pesaba muchas cosas en la empresa y yo siempre ponía de menos, porque eso beneficiaba a la empresa. Y claro, cuando leo la Biblia y leo ese pasaje y dice la balanza falsa es abominación al Señor, ¡wow! ¿Qué te crees que me pasó? Y dije, ¡wow! Pues que me da igual, que voy a seguir pensándolo mal. No, porque si uno tiene conciencia de hijo de Dios, si uno sabe que es hijo de Dios, si el Espíritu Santo vive en uno va a actuar conforme a eso. Y entonces a partir de ese momento empecé a pensar bien las cosas y a apuntarlas bien. No ponía de más, pero tampoco ponía de menos. Lo cierto es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. E iglesia, aquí nos tenemos que examinar humildemente delante del corazón. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que provoca que yo me esté contaminando? No hacer la voluntad de Dios. Pero hemos de examinar lo que habita en nuestro corazón y la mejor manera es examinar nuestras acciones. ¿Puedes hacer un balance de tus acciones? Creo que si lo hacemos ahora, vamos a llevarnos todo el día. Pero ¿eres capaz de, en tu intimidad con Dios, decir, lo que estoy haciendo no es agradable a Dios? Deja que el Espíritu Santo te lo revele. Debemos cuidar lo que sigue entrando en nuestro corazón. Y si nos han llenado la vida de normas religiosas que nos han implantado o que nosotros hemos dejado que se implanten en nosotros mismos, estamos reproduciendo la misma contaminación que nos han metido. Vigila tus acciones, lo que haces, lo que dices, lo que enseñas. La vida cristiana no debe ser dependiente de debates morales que se pueden comprender o no, o dependiente de las interpretaciones de esos debates. Esa no debe ser la base de una relación auténtica con Dios. No intentes interpretar las cosas con el intelecto, ya en la Escritura lo vemos muchas veces, porque no dice Pablo a los Corintios, no vine a vosotros con excelencia de sabiduría, con palabras dignas de sabiduría, vine a vosotros con poder de Dios. Lo que tenéis que examinar es vuestro corazón y vuestro interior. La vida cristiana consiste en estar en intimidad con Dios para poder escuchar y seguir sencilla y humildemente su voz y hacer su voluntad. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que escucharon normas que no eran de Dios, que le dieron más importancia a ellas. ¿Cuál puede ser nuestra dificultad hoy? Escuchar más lo que a Dios no le agrada que escuchar lo que a Él le agrada. Entonces, si entramos a la intimidad de Dios y escuchamos su voz, hacer su voluntad será mucho más fácil. Y esas cosas son las que no nos contaminan. La vida cristiana debe caracterizarse por la realización del fruto del Espíritu. ¿Tenemos fruto? Entonces nosotros también
podremos tener una vida cristiana que muestre que no hay contaminación. Fíjate que es interesante que Jesús dijo estas frases y a veces nosotros para hablar del fruto del Espíritu nos vamos a las enseñanzas de Pablo en sus epístolas, ¿verdad? Vemos la carta de Gálatas y vemos la lista del fruto de la carne y del fruto del Espíritu y ahí vemos que muchas de las cosas que pone Pablo ahí son las cosas que Jesús dijo aquí. Y nos damos cuenta entonces de que no es solamente lo que dijo Pablo, más allá, eso es lo que dijo Jesús. También Pablo nos dijo todas estas cosas y nos puso la diferencia del fruto del Espíritu y del fruto de la carne y nosotros lo seguimos, ¿no? Pero Jesús nos dijo, mi palabra es más importante. Si estamos llenos del Espíritu Santo, lo que ofreceremos será bueno. Pero por el contrario, si no estamos llenos de Él, puede salir cualquier cosa de nuestras vidas. Yo creo que es el momento de empezar a pensar si lo que decimos y lo que hacemos, si lo que pensamos está acorde al Señor. De otra manera, si estoy actuando en contra de eso, estoy contaminado. Entonces, fíjate que es interesante que no contamina lo que va a llegar. Ya estamos contaminados. Y cuando hablamos o hacemos, contaminamos. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de lo más profundo de nosotros. Cuando hablas mal de alguien, cuando insultas a otro, cuando piensas mal, estás mostrando que estás contaminado. Cuando le pones la zancadilla a otro, cuando pones tus intereses, aún sabiendo que está mal y estás perjudicando a otro. Yo no digo que te perjudiques a ti mismo, y el Señor nos dice que no nos perjudiquemos, está bien, pero no trates de sacar beneficio para ti perjudicando al otro. Porque si hacemos esas cosas estamos contaminados. Porque si estamos poniendo nuestras vistas en otra mujer que no es la nuestra, estamos mostrando que estamos contaminados. Porque si envidiamos el coche del vecino, estamos contaminados. Si mentimos habitualmente, estamos contaminados. Y es necesaria una limpieza para dejar de contaminar. Es necesario que el Señor obre en nosotros y nos limpie dentro de nosotros para que podamos estar totalmente limpios. Así que pensando en lo que voy a comer a partir de mañana, no habrá nada que me contamine. Es más, es posible que después de varios días sin comer, pues lo único que me va a pasar es que me va a sentar muy mal. Porque el estómago lo recibirá como una bomba, hay que ir suavemente. Y esto lo advierto para los que habéis hecho ayuno intenso, ¿vale? No se vayan a meter mañana un plato de carne asada así de grande, con picante, porque eso te va a sentar como una bomba. Hay que empezar por calditos, cosas suaves, tranquilos, poco a poco. Bueno, esa es la teoría. Después lo que hagas en la práctica, mi mujer me mira como diciendo, ¿tú qué vas a hacer? Yo seré el que me meta un filete grande con picante, seguro. Pero eso no contamina. Son las acciones que hacemos, aquello como tratamos a los demás, el respeto con el que miramos al otro. Todas esas cosas son las que contaminan. Y esas son las cosas que muestran un fruto. Y uniendo al fruto del Espíritu, necesitamos mostrar que Cristo vive en nosotros. Que no somos iglesia solo de nombre, que no nuestro corazón, que no nuestros labios dicen Señor te amamos, pero nuestra vida está lejos de Él. Y aquí todos somos buenos. Y aquí todos nos comportamos bien. Pero donde se ve el fruto y donde se ven todas las acciones donde se puede ver el fruto o ver las acciones contrarias al fruto del Espíritu, es en nuestro día a día, en casa, en el trabajo, con el vecino, con el conductor del coche de al lado. Mostremos que Jesús ha cambiado nuestro corazón y que Él es el Señor de nuestra vida.